Mitsu, por cierto, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, parece ser que Mitsu no quiere hablar hoy. ¿No? ¿No nos escuchas, Logi? ¿Ya, ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a leerles la primera. Por cierto, Mitsu, ¿ya estás grabando? Mitsu. Bueno, no sé, en lo que si Mitsu no contesta, entonces vamos a iniciar así. Vaya, perdón. Vamos a dar 3 minutos de intervención para esta primera. Ah, mira, Botcha, bienvenido, bienvenido. Voy a leer la primera pauta, ¿les parece? Dice, ¿qué fue realmente el fascismo italiano? La pregunta central es, ¿el fascismo fue una ideología política con principios propios o simplemente una dictadura sin una doctrina coherente? ¿Ok? Así que aquí pueden haber opiniones diversas, no necesariamente tener dos bandos enfrentados. Ya tenemos el primer participante que es Logi Bondoki. Vamos a hacer prueba. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Logi. Tienes 3 minutos para dar tu argumento en tres, dos, Mira, uno. el fascismo italiano es una estructura más o menos coherente con principios propios, ya que las bases de ese mismo son a ver, aquí lo tengo. Son el totalitarismo, el anticomunismo y antiliberalismo, el ultranacionalismo, intervencionismo y el control social, ya que las ya que un, ¿cómo se dice? Ay, ya se me, ¿cómo era? Ya que las bases de ese mismo y sus principios son el control y el autoritarismo, sí, eso es obvio, pero también el ultranacionalismo que quiere un Estado fuerte para la nación en sí, junto al repudio del liberalismo económico como el capitalismo, sean anticapitalistas, anticomunistas. Más que nada, el fascismo italiano es una ideología de tercera posición, sin, que, que no concuerdan ni con izquierdas ni con derechas, todos lo sabemos. O eso es más o menos de cultura general, sí, en mi opinión. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir para mí, en mi opinión. Muchísimas gracias, Logi. Minuto con 46 minutos, o 46 segundos, perdón. Buena intervención. Espero que hayan hecho también su tarea porque les dejé bastantes cosas en el canal de estudio para que pudieran entrar más en contexto. También les dije que por favor ustedes investigaran. Espero que hayan hecho la tarea, así que bueno. Ahora el compañero Ricardo va a compartirnos su, en su intervención. Compañero Ricardo, tienes 3 minutos. Un segundo, creo que no te escuchamos bien. Hola, buenas noches Ah, a todos. buenas noches, Ricardo. Ok, tienes 3 minutos en tres, dos, uno. Bueno, como yo estoy en una postura en contra, sin embargo, quiero dejar en claro desde el principio que no vengo con certezas absolutas. Estoy abierto a la retroalimentación, a los datos y los argumentos que se puedan presentar, porque el objetivo aquí pues, del debate pues, no es ganar, sino aprender, ¿verdad? Bueno, aquí justamente mi primera pregunta sobre lo que viene siendo este tema que fue una ideología, una dictadura, coherente. Y bueno, aquí justamente tengo el primer argumento que viene siendo que desde mi postura, el fascismo se definía por lo que odiaba, no por lo que proponía. Y aquí justamente para saber si el fascismo tuvo una doctrina propia, hay que preguntarse, ¿qué proponía realmente? La respuesta es que su identidad se construyó negativo. El fascismo surgió como una reacción al comunismo, al liberalismo y a la democracia.
en sí no tenía un proyecto positivo claro. Renzo de Félix lo decía claramente, quien Renzo de Félix era alguien que era el mayor especialista del fascismo italiano, cuya biografía de Mussolini sigue siendo la obra de referencia, pues justamente aquí de Félix lo dijo claramente. Era una ideología poco consistente, en apariencia contradictoria. El fascismo se definía más por lo que odiaba que por lo que amaba, y eso no es una doctrina, es un reflejo autoritario. Y justamente aquí un segundo argumento al respecto es de que Mussolini cambiaba de opinión según cómo le convenía. Y aquí vamos a ver los hechos. En 1919, cuando fundó los Fasci Italiani di Combattimento, Mussolini pedía una república y medidas casi socialistas. Necesitaba traer obreros y excombatientes, o sea, estaba desesperado. Pero en 1922, cuando llegó al poder, pues ahí abrazó la monarquía, mantuvo el Senado y salió con los grandes industriales que antes criticaban. No eran principios, sino más bien era un oportunismo. Otro ejemplo también es de que persiguió a la iglesia durante años. Llegó a decir que Dios no existía, pero en 1929 firmó los pactos de Letrán con el Vaticano. ¿Por qué? Porque pues necesitaba su apoyo para consolidar su poder. Y aquí justamente, aquí llega una pregunta. ¿Una ideología puede cambiar radicalmente de un día para otro? Entonces, o sea, puede pasar de ser republicana y luego monárquica. Y la verdad, desde mi propia opinión, quisiera decir que no, porque el fascismo, pues en sí, desde mi punto de vista, totalmente respetable y retroalimentable, es, no era una ideología, sino una estrategia para mantenerse en el poder, según desde lo que yo veo. Y como tercer argumento, el corporativismo era un control, no era como una teoría económica seria, y se dice que el corporativismo era una tercera vía entre el capitalismo y comunismo, pero pues en realidad es falso. El corporativismo fascista no era una solución al conflicto de clases, era más bien como una abolición por la fuerza. El Estado disolvió todos los sindicatos independientes, los trabajadores perdieron el derecho a la huelga y a la negociación, y el Estado se ponía como un mediador, pero siempre fallaba a favor de los industriales. No era como una tercera vía, era la dictadura de los industriales con uniforme estatal. Y justamente esos son los tres argumentos que tengo sobre lo que viene siendo la primera pauta. Y ya, eso es Gracias, todo. compañero. Justamente tiempo. Muy buena intervención, como siempre. Me alegro que hayas investigado un poco sobre el tema. Y bueno, utilizó los 3 minutos íntegramente. Ahora, ¿alguien más le gustaría pasar a realizar su argumento? Recuerden que también pueden hacer contraargumentos, es decir, puede pasar alguien que ya dio su argumento en esta pauta, volver a pasar, pero esta vez con menor tiempo, en este caso 2 minutos y medio. No sé si quisiera pasar Joshua, por ejemplo. Joshua, Said, César, bueno, Ricardo ya pasó, Otluxan, Bocha, Stiglitz, veo que hiciste un gran texto aquí en el chat, pero ¿te parecería bien si nos subes, si subes un segundo a explicar tu postura? Porque creo que estaría muy interesante que la compartas. También compañero Mondragón, Brian, em, no sé quién sea el que se llame N exactamente, pero sé que hay alguien que se llama N también. ¿Alguien más gusta pasar? Ok, ok. Entonces, pues creo que esta vez vamos a ver, bueno, Stiglitz ya ya levantó su mano, dice que no se activa. A ver, Stiglitz, está silenciado, a lo mejor puede ser por eso. A ver, intenta desilenciarte, quitar el silencio y después en los 3 puntitos, en opciones de audio, asegúrate de que no estés ni silenciado en el servidor ni nada y utilizar un audio diferente. Mitsu, ¿tú lo escuchas bien? Bueno, vaya, parece ser que no se pudo. Bueno, pues Tuca, Edson, bienvenido. ¿Te gustaría pasar aquí al frente a decir algo al respecto? A ver, te leo si quieres la pauta otra vez, porque acabas de entrar y entiendo que estás un poco fuera de contexto.
pero te la leo para que nos des tu argumento. La pauta dice así: ¿qué fue realmente el fascismo italiano? Pregunta central: ¿el fascismo italiano fue una ideología política con principios propios o simplemente una dictadura sin una doctrina coherente? Tienes 3 minutos, compañero Edson, en 3, 2, ¿Quieres 1. aceptar sí, no, pues lo que quiero decir es que eso de que es simplemente una dictadura sin ideología, sin cultura, es un argumento que surge mucho en los intelectuales socialdemócratas, como por ejemplo Norberto Bobbio, un ex partisano. Y toda esa gente, la verdad es que sí, se cierra en su mundo, ¿no? Cree que la democracia liberal, con tintes socialistas es lo máximo y que todo lo demás es cagada, ¿no? Pero ellos ignoran pues, básicamente todos los orígenes del fascismo, que de hecho es una ideología antisistema, por definición. Ellos quieren ser los únicos que tienen la disidencia, ellos se creen los únicos que tienen la cultura y los únicos que tienen el derecho a protestar. Sin embargo, pues están ignorando pues básicamente todo el avance cultural y social que realizó que realizó básicamente el Partido Nacional Fascista Italiano durante su 20 años en el poder. Están ignorando los planes, ¿cómo se llamaban esto? Las batallas, la batalla por los nacimientos, la batalla por los minerales, la batalla por el grano y la batalla por la tierra. Que estos pues, básicamente fueron programas estatales pues para tratar de mejorar la calidad de vida y la producción italiana. Y pues así básicamente acercarse a un ideal autárquico. También ignoran, claro, los programas sociales y de cultura que estuvo llevando a cabo el gobierno de Mussolini. Y pues, ¿qué digo? Simplemente son cosas que no se pueden ignorar sin ser básicamente un mentiroso, ya que una de las principales características del fascismo es básicamente el enaltecer a la nación, ¿no? Es intentar ver cuáles son las bases de una propia nación, cuáles son las bases culturales, e intentar recuperarlas y enaltecerlas. Entonces, eso de que el fascismo no tiene cultura es básicamente un mito socialista en sí. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero Tuca. Una opinión, bueno, un argumento contundente, rápido, menos de 2 minutos. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si el compañero Stiglitz ya pueda solicitarle su micrófono para poder hablar. Y si no, también les invito a todos los nuevos. Bienvenido Jason, bienvenido Díaz, bienvenido Brian. Que si gustan subir aquí al escenario y dar su argumento, ¿sabes? Su participación, su intervención, pues son bienvenidos. Ya saben que tienen 3 minutos. Está abierto a quien sea, incluido Said. No sé si Said quiera decir algo al respecto. Y si no, mira, mientras voy a leer la opinión, bueno, el argumento, barra opinión de Stiglitz, porque no puede, lo escribió, pero no puede hablar, creo. Y dice así, dice, yo opino que es un nacionalismo de Estado. Es institucional. El fascismo italiano se basa en la filosofía de la cultura romana. Opino que lo que sabemos del fascismo muchas veces, o lo que hemos escuchado, es prácticamente de los comunistas o de los liberales. Las faches originalmente representaban la unión y la justicia. Las varas y las hachas representaban la justicia otra vez. Muchos se aterran cuando escuchan fascismo. Mezclan el fascismo italiano con el fascismo alemán. Han habido críticos o científicos italianos que criticaban incluso lo pernicioso que era la pureza racial, puesto que Roma llegó a tener emperadores africanos. Dice también en su segunda intervención, Giovanni Gentile, conocido como el filósofo del fascismo e ideólogo del régimen italiano, criticó la versión germánica de la raza. Para Gentile, la identidad nacional italiana se basaba en el espíritu, la cultura y la historia, rechazando categóricamente el concepto materialista y biológico de raza que impulsaba Adolfo Hitler. Y esa es la intervención que puso el compañero Stiglitz por texto. Así que bueno, creo que esa sería la última intervención. No sé si alguien más de ustedes gustaría participar, levantar alguna mano o hacer una contraintervención a lo que dijo, bueno, por ejemplo, aquí el compañero Ricardo.
va a ser una contraintervención porque ya hizo una, va a pasar por segunda vez. Igual, Mitsu, si quieres hablar, pues estás bienvenido. Al final del día yo sé que tienes una que otra opinión fuerte sobre este tema. Compañero Ricardo, tienes 2 minutos y medio en 3, 2, 1. Está bien, como para comenzar, entiendo y quiero hacer un argumento en respuesta al comentario en texto que puso mi camarada. Y bueno, justamente aquí quiero dar como una visión aparte y una observación al argumento que dijo. Entiendo que el argumento revisionista que intenta plantear el compañero, pero me parece que confunde estética con ideología, símbolos con realidades y excepciones con reglas. El fascismo italiano usó la cultura romana como disfraz propagandístico, pero no restauró el Senado ni las leyes republicanas, abolió el parlamento, prohibió los partidos y persiguió a sus opositores. Las fascis, que en Roma representaban autoridad limitada por la ley, fueron convertidas por Mussolini en símbolo de poder absoluto y violencia institucionalizada. Aunque es cierto que el fascismo no nació desde un racismo biológico como el nazismo, en 1938 copió las leyes raciales de Hitler cuando le convino políticamente, demostrando que no tenía principios firmes, solamente oportunismo. Que hubiera científicos italianos críticos con la pureza racial no hace el régimen tolerante. Al contrario, demuestra que existían disidentes a quienes el régimen persiguió y silenció. Eh, pues todas estas diferencias que se señalan no son diferencias de esencia, sino de estrategia. El fascismo era un pragmatismo autoritario que cambiaba de discurso según la conveniencia, pero cuya estructura de poder, lo que viene siendo el partido único, líder carismático, la militarización, la propaganda y el control total, era idéntica a la del nazismo. Por eso no pueden separarse, no son primos lejanos, son como hermanos que compartieron métodos, alianzas y así un mismo trágico final. Y también como supuesto logro, las autopistas, el IRI, los pantanos drenados, fue básicamente propaganda con cemento para sostener una dictadura que llevó terminando a Italia en la ruina. Y el fascismo no se define por lo que prometió, sino por lo que hizo, pues básicamente reprimir, perseguir, guerrear y colapsar. Esa fue mi contraargumentación. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Muchísimas gracias. Excelente con tu intervención. Bueno, pues, ¿alguien más quiere que decir al respecto? ¿Algo sobre esta pauta o sobre lo que dijo em, el compañero Ricardo o algún otro compañero? Tuca. Tuca quiere pasar a dar una contraintervención, el compañero Edson. Edson, tienes 2 minutos y medio en 3, 2, 1. No, son quién sabe, de nuevo, ni idea quién sea, pero supongo para mí, ¿no? Para el buen Tuca. Sí, yo lo que quería responder es que no, la verdad es que no lo veo de esa forma, porque el hecho de que estén haciendo infraestructuras como por ejemplo el Autobahn, hay que ver por ejemplo lo que era el Autobahn, ¿no? Hablando del caso de Alemania, que venía básicamente de la mano con todos los proyectos que estaba haciendo el Kraft Friday, que era pues básicamente trabajo, fuerza de trabajo a través de la alegría. Y que era básicamente esto, era básicamente una serie de planes que tenían como fin mejorar la calidad de vida de los trabajadores, cosa que le hicieron bastante bien, cosa que iba desde vacaciones pagadas en cruceros, hoteles y pagados para los trabajadores y una serie de autopistas bien construidas para que ellos se pudieran mover y pues básicamente disfrutar de unas buenas vacaciones a través de su país, disfrutando las bellezas naturales. También ahí cabe resaltar que fue donde se empezó a fabricar el Wagen, lo que hoy conocemos como el bocho, y pues obviamente eso también tenía un fin militar, ¿no? Ahí podían mover tropas con mayor velocidad, pero es indudable que eso dio buenos resultados en su momento. También en la Italia fascista podemos hablar de la batalla por el grano, cosa que se ganó y le ganó la independencia total alimentaria a la Italia. En ese punto, los italianos ya no tenían que importar grano de Inglaterra, por ejemplo, ya no tenían que importar algodón, porque ellos ya lo producían. ¿Qué beneficio tuvo esto? Que con la guerra ya no tuvieron escasez de productos básicos, ya no se estaban muriendo de hambre. Les faltaban muchas cosas, desde luego les faltaban armas, les faltaban otro tipo de insumos, les faltaban televisiones, les faltaban radios, pero las necesidades básicas de la población estaban completamente cubiertas. Y pues la verdad, para mí es preferible tener una vida, digamos, un poco más austera y con estabilidad que vivir en el mundo
capitalista liberal en el que pues básicamente te forzan a comprar porquería que ni siquiera necesitas. Esa es mi humilde opinión. Ay, y que al menos sus infraestructuras sí estaban chidas, no como el Tren Maya. Bueno, muchísimas gracias, compañero Tuca. Gran intervención, representa al público. Yo creo que ahora sí ya podemos pasar a la siguiente pauta. Realmente no hace falta que le demos más vueltas. Ahorita creo que se dijo lo que se tenía que decir. A ver si en un rato se empiezan a unir más gente, que ya dijeron en el grupo. Y voy a poner la segunda pauta, que es así. ¿Está caricaturizado el fascismo en la actualidad? Pregunta central. Hoy, el término fascismo, ¿se utiliza de forma exagerada o sigue siendo una descripción válida? ¿Ok? Segunda pauta. Espero sus intervenciones. Vuelvo a leer la pauta para todos aquellos que se acaban de unir. Dice, ¿está caricaturizado el fascismo en la actualidad? Pregunta central. ¿El fascismo se utiliza de forma exagerada o sigue siendo una descripción válida? Compañero Logi, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Mira, como ya dije al principio de que es una ideología de tercera posición, se debe que no está concuerdo con izquierdas ni con derechas, porque también el fascismo tiene sus ramas como el nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo, etcétera, etcétera. Eh, mm, son varias ramas, pero cuando se habla de ultraconservadurismo, derecha extrema derecha, mm, se está refiriendo a una derecha que es tradicional, que es católica, con muchos aspectos que normalmente no están concuerdos con el fascismo, tienen sus diferencias claras, como como el fascismo se... Mira, un ejemplo. El falangismo de España. Es una ideología fascista, sí, pero no está concuerdo con la ultraderecha, ya que tiene aspectos más socialistas como derecho a los trabajadores, corporativismo, como que, que el trabajador tiene una parte de empresa, entre otras cosas, quiero decir, por los medios de producción. Pero, pero ese es un ejemplo clarísimo de que el fascismo se está más o menos diluyendo, se está disociando con algunos aspectos, porque más, sí, fue más de izquierda que derechas, porque el fascismo no está concuerde, puede ser de más o menos autoritario izquierda, autoritario derecha, pero ni un extremo ni con el otro. Es más un autoritarismo, más que un de izquierdas y derechas. Pero, el, pero si decimos de que no, es ultraderecha, de que siempre va al espectro de derecha extrema, no, es más autoritario. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, compañero Logi, por tu intervención. Ahora vamos al compañero Edson, que em, quiere hacer su intervención también en esta pauta. Les vuelvo a leer la pauta en caso de que se les haya olvidado. ¿Está caricaturizado el fascismo en la actualidad? ¿Hoy el fascismo se utiliza de forma exagerada o sigue siendo una descripción válida? Compañero Tuca, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Sí, yo quiero responder eso último. La neta sí está bien pinche caricaturizado. Yo pienso, siempre lo he pensado, que el mayor logro de la propaganda jabonicacionista ha sido hacer que los que apoyan estos ideales se crean la caricatura. Por ejemplo, vamos en el caso de Estados Unidos.
Estados Unidos es la mayor aberración en cuanto a seguir ese tipo de ideales. Tú sabes la clase de cosas que te dice la propaganda que es, ¿no? Por ejemplo, el nacionalsocialismo. Una cosa es lo que de verdad fue el nacionalsocialismo, un ideal nacionalista, ¿no? Y tú puedes ver cómo las mismas tropas, incluso mismos miembros de la SS, eran gente bastante tranquila en realidad, ¿no? O sea, iban, se echaban sus chelos, platicaban. Luego los que estaban, por ejemplo, en el norte de África, conviviendo con los locales, jugando las cartas como si nada, ¿no? Y luego tienes la propaganda que te dicen que ellos odiaban a todo el que no fuera güerito de ojo azul y pelirrojo, ¿no? Y eso es muy fácil desmentirlo, pero el problema es cuando gente bien estúpida se cree que eso es la verdad y que es cool, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses que tienen un odio estúpido a los musulmanes, o sea, incluso a los bosnios, por ejemplo, ¿no? Y dicen que los bosnios no son blancos y que deberían de matar a todos los bosnios. Fueron una de las tropas más leales que pudo tener la SS. Entonces, sí está súper caricaturizado para ambos lados, ¿eh? O sea, no es, el zurdo es alguien bien estúpido, ¿no? Entonces, para él, ellos son capaces de decir que un jabón como Javier Milei es nazi, ¿no? Pero lo verdaderamente preocupante es cuando tú tienes a la gente que se supone que ya está despierta, la gente que se supone que ve los patrones y cae en esos mismos pendejados también. Y ves, por ejemplo, tú puedes ver en el Museo de la Tolerancia, ¿no? Que dicen, ay, los nazis eran malvados y pateaban perritos, ¿no? Y odiaban a los animales y los torturaban. Cosa que es obviamente falsa, ¿no? Podemos ver que Alemania fue uno de los primeros estados en poner leyes de protección animal. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Uno, que los zurdos van a querer eso y van a decir, ay, los nazis son malvados porque maltrataban animales. Y luego vas a tener loquitos que dicen, ah, qué cool, yo soy nazi, yo también quiero matar animales porque eso es cool, ¿no? Y así es como funciona. Entonces, el fascismo y todas esas ideologías de tercera posición, por el odio tremendo que el sistema le tiene a ello y por el temor que le tiene, han tratado de caricaturizarlo, infiltrarlo y pues básicamente destruirlo desde dentro. Muchísimas gracias, compañero Tuca, por tu intervención. Ahora sí, el compañero Ricardo quiere pasar a dar una intervención. Compañero Ricardo, bueno, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Bueno, en respuesta a lo que viene siendo la segunda pauta, que está caricaturizado el fascismo en la actualidad, y justamente aquí mi postura es de que no, el término sigue siendo útil. Como primer argumento, básicamente tiene una definición académica precisa. Se dice que el término fascista se usa como insulto, pero eso no es cierto en el ámbito académico. Los historiadores siguen usando el término con precisión. De Feliz describió el fascismo con características claras: totalitarismo, antimarxismo, militarismo, ultranacionalismo, exaltación del líder y el control de la propaganda. Esa definición, esa definición no ha desaparecido. Que algunas personas utilicen el término mal no significa que el concepto haya perdido valor. La palabra comunismo también se utiliza como insulto y nadie dice que deba desaparecer del análisis político. Y aquí también como segundo argumento es de que existen movimientos actuales con rasgos fascistas. Si miramos el mundo actual, vemos líderes que atacan la democracia, exaltan la nación por encima de todos, aplastando la soberanía de otras naciones, como lo podemos ver en el caso del nacionalismo imperialista estadounidense, que en donde utilizan la violencia política y controlan los medios. Llamar eso fascista, pues no es un insulto vacío, es una descripción útil. El término sigue teniendo valor analítico porque describe un fenómeno real que no ha desaparecido. Ojo, aquí quiero mencionar que no viene siendo lo mismo el fascismo en su definición estricta con lo que viene siendo el movimiento MAGA de Make America Great Again, que ahorita está representando Donald Trump. ¿Ok? Eso viene siendo una ideología de derecha trumpista. ¿Ok? Pero simplemente lo quise tomar como un ejemplo. Y como tercer argumento es de que el abuso popular no invalida el término académico.
Es cierto que en redes sociales se usa fascista como insulto, pero eso es un problema de uso popular, no de validez académica. Los historiadores no dejan de utilizar un término porque la gente lo malinterprete. La palabra liberal también se usa mal y sin embargo los académicos siguen usándola con precisión. Lo mismo pasa con la palabra fascismo. El abuso no invalida el concepto. Y justamente ese viene siendo mi postura al respecto sobre la segunda pauta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañero. Bueno, gracias por tu intervención. Ahora se unieron dos personas, en este caso Said y Tuca. Le voy a dar primero la palabra a Said porque él no ha tenido ninguna intervención y después hablará Tuca. No, Entonces, Said, bájame. Yo no sé cómo me metí acá, bájame. ok. Bueno, ahora sí, entonces, Tuca, te doy una contraargumentación. 2 minutos y medio, tienes en 3, 2, 1. Sí, yo nada más que hacer un cuestionamiento rápido, para poner un poquito más de chilito a las papas, sobre lo que dijo Ricardo. ¿Qué es lo, por ejemplo, pusiste el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? No dijiste que eran cosas algo diferentes, pero aquí va una pregunta directa. ¿Considerarías a Donald Trump un tipo de fascista? Así lo dijo usted. Me gustaría que no me bajaran para poder responder un poquito a esto. Compañero Ricardo, ¿te gustaría subir otra vez a responder esto? Ahí está. Ya levantó la mano. Y ahorita también dicto la intervención de Stiglitz, que la volvió a dar en texto. Bueno, compañero Ricardo, te dejo para que respondas la pregunta de Tuca. Bueno, justamente aquí quiero dar una respuesta interesante a lo que dijo Tuca al respecto. Y aquí justamente, pues básicamente mi postura aquí es de que no es fascista, pero tiene pues, unos rasgos que merecen atención. Por ejemplo, pues no considero que Donald Trump sea un fascista, pero sí considero que su discurso, su estilo político contienen elementos que pueden ser preocupantes y que merecen ser analizados con seriedad. El fascismo no es cualquier cosa, el fascismo es un fenómeno histórico concreto, con características específicas, partido único, abolición de la democracia, la militarización de la sociedad, el control total de la propaganda y eliminación de toda oposición. Trump no eliminó partidos políticos, no abolió el Congreso, no persiguió a sus opositores con violencia institucional y tampoco ha creado lo que dicen pues, un Estado totalitario. Estados Unidos sigue siendo una democracia en teoría, con elecciones libres, separación de poderes y libertad de prensa, según como así se dice en su estatuto. Sin embargo, Trump sí tiene rasgos que pueden considerarse preocupantes desde una perspectiva histórica. Es que tiene pues un discurso que ataca a la prensa y lo califica como enemiga del pueblo, una retórica nacionalista que exalta a la nación por encima de todos, aplastando a las demás naciones, un liderazgo carismático que genera culto a su personalidad, en donde literalmente él se endiosa y se pone en el papel de Dios, el rechazo a los resultados electorales y la tentativa de subvertir pues, lo que es la democracia. Y justamente pues estos rasgos por sí solos no convierten a alguien en fascista. El fascismo es una categoría histórica que requiere pues en sí un contexto, una estructura de poder y un proyecto totalitario. Y pues básicamente Trump no tiene eso. Trump es básicamente un populista de derecha. Lo que sí podemos decir que Trump representa una tendencia pues, que dicen los historiadores que llama pues, populismo autoritario o nacionalismo extremo. Y esas tendencias pues, pueden ser peligrosas, pero pues no son fascismo. Por eso llamar fascista a Trump es un error que banaliza pues, el término académico. Equiparar a Trump con Mussolini o Hitler es una ofensa a las víctimas del fascismo real, pero también sería un error ignorar los riesgos de su discurso que representa para la democracia en todo el mundo entero. Esa fue mi opinión. Muchas gracias. Bueno, ahora, compañero Tuca, te doy 1 minuto y medio para que le contestes a Ricardo. Sí, yo nomás quería decir que estoy en parte de acuerdo, Donald Trump definitivamente no es un fascista, pero aquí yo iría un poquito más y diría que él es el mayor representante de lo que verdaderamente es una democracia liberal. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una democracia liberal. Miras a México y eso es lo que pasa cuando tú tienes una democracia liberal y elecciones libres y tienes a un Estado que solapa cualquier tipo de grupo
¿Cuál era la palabra? Bueno, cualquier grupo que promueve el caos. Es lo que sucede cuando tienes esa clase de cosas. Donald Trump, no lo consideraría ni de chiste un nacionalista él, porque realmente todo lo que hace él es favorecer a Papi Israel, a Papi, a Papi Goldstein, a Papi, Silverstein, o Silverbaum, o Sheinbaum, alguna gente ahí con apellidos medio raros, se dan cuenta. Todo lo que hace es beneficiarlos a ellos, mientras el americano promedio realmente le toca comer caca. Termina viviendo en las calles, envenenado con fentanilo, envenenado con la comida que consume y endeudado pues, prácticamente como esclavo. Entonces, definitivamente a él no lo consideraría nacionalista para nada y diría que él es básicamente el ejemplo perfecto de lo que es un líder de una democracia liberal, completamente contrario al fascismo, el más antifascista que hay. Gracias. Ok, gracias compañero. Gran intervención. Bueno, pues no sé si, a ver, antes de darles la oportunidad otra vez a seguir con este pequeño mini debate, voy a leer la intervención de parte de Stiglitz, que dice así: yo creo que sí se exagera en la caricatura, sí reconozco que hubo violencia, pero pero que acaso en el comunismo también hubo violencia, represión como la hay hoy en día no ha cambiado. Incluso el capitalismo en el futuro será más agresivo, porque serán las corporaciones tecnológicas que controlarán y tendrán poderes de facto, no institucionalizados. El capitalismo no resuelve el problema actual del acceso a la vivienda digna, cosa que, por ejemplo, el falangismo resolvió perfectamente. Sugiero que hay cosas rescatables. Podrían hacer modificaciones importantes en vez de ser un culto al líder único, puede cambiarse por una democracia militarizada de emergencia, siempre manteniendo la división de los tres poderes para no concentrarlos en una sola persona, como si lo hicieron el fascismo. Ojo, luego malinterpretan mal. Nunca dije que esté de acuerdo con todo, especialmente con la violencia. Esto es literalmente lo que comentó. Así que bueno, esa fue su intervención del compañero Stiglitz en esta pauta. ¿Les gustaría seguir comentando algo alrededor de esto o pasamos a la siguiente pauta? Sí, fíjate, sinceramente me gustaría dar un comentario aparte sobre lo que dijo mi compañero Tuca para complementar su visión. A ver, continuamos entonces con este mini debate. Les doy otra vez otro minuto y medio. A ver, compañero, tienes un minuto y medio en 3, 2, 1. Es cierto y tiene mucha razón lo que dice mi compañero Tuca, que literalmente pues todas las acciones que ha realizado Trump han sido casi ligadas a Israel. Pero justamente es cierto, o sea, Trump ha mostrado un fuerte apoyo a Israel, un apoyo casi enfermizo. Hay documentos que confirman que hasta su discurso ante el Knesset pues reafirmó ante el Senado, pues reafirmó el respaldo estadounidense y presumió el envío masivo de armas, diciendo que Israel le pedía armas que él ni siquiera conocía. El presidente J.D. Vance pues declaró que Trump era el único jefe de Estado en que todo el mundo se muestra solidario con Israel en este momento. Y pues sí, pero justamente aquí, pues como dicen, pues como digo yo, pero aquí está el punto clave, ¿no? Apoyar a Israel pues no es fascismo. El apoyo a Israel ha sido una política de Estado de Estados Unidos durante décadas, desde de la admisión Truman, desde hace más de, pues tiene más de 130.000 millones de dólares en lo que es ayuda acumulada. No es un rasgo distintivo del fascismo como tal, pero es una constante de la geopolítica estadounidense, tanto de demócratas como de republicanos. Así que, pues, literalmente, sí, lo que viene siendo el apoyo enfermizo que todos criticamos, o bueno, de que la gran mayoría del mundo critica, bueno, la gran mayoría del mundo pensante, desde mi punto de vista, critica, pues literalmente, pues es porque pues esto ya viene siendo algo muy característico de la identidad estadounidense. La verdad, es cierto, ¿va? Pero lo quería hacer mención porque pues en sí las acciones que realiza son ultranacionalistas, pero pues todos sabemos que, o bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista quiero opinar que pues actúa en beneficio de Estados Unidos, la élite y a Israel. Y Bueno, justamente esa fue mi visión. muchísimas gracias. Tiempo, compañero.
Gracias por tu intervención. Ahora, le voy a dar una última contraintervención a Tuca. No sé si quiere el minuto y medio para contestar o ya pasamos a la siguiente pauta. Yo lo que quería decir era que efectivamente sí tiene razón, es prácticamente desde sus inicios que los Estados Unidos han estado, prácticamente son Gojimlandia, ¿no? Los Estados Unidos, o sea, siempre han buscado favorecer a ese grupo de gente, muy curiosamente, pero de Estados Unidos hay que ver si buscamos en literatura y en prácticamente todo lo referente a historia del siglo XIX, Estados Unidos es la democracia liberal por excelencia. Cuando las naciones europeas intentaron tirar sus monarquías, vieron al modelo estadounidense como lo mejor que podían hacer para adaptar estas ideas de libertad e individualidad. Entonces, pues, el apoyo enfermizo a Israel es pues básicamente algo ligado y prácticamente inseparable de la máxima democracia liberal del mundo. Ahora, quería responder otra cosa sobre al compañero Stiglitz, lo que hablaba sobre la violencia, y pues la neta, creo que en parte tiene razón. No es bueno andarse agarrando golpes por la calle con la gente, pero, y bueno, decir es que los otros también lo hicieron. La mera verdad para mí no es una excusa, pero la verdad el mundo es violento. O sea, si tú no te sabes defender, si tú no estás dispuesto a soltarle un chingadazo a un pirata loco con un palo que tiene un clavo ahí pegado, pues te van a madrear a ti. Entonces la violencia termina siendo pues algo básicamente necesario y más con un ideal tan atacado como lo que es el ideal nacionalista del que tú quieras. Siempre se van a lanzar como lobos estos enfermos y tienes que saber defenderte aunque tengas que usar la violencia. Gracias. Gracias, compañero Tuca. Bueno, creo que ahora sí ya podemos pasar a la tercera pauta como tal. También ya se unió el compañero Necro, que fue uno de los personajes, uno de los compañeros que habían propuesto originalmente el tema, así que creo que va a estar interesante sus intervenciones. Igual falta gente, falta Sergio, falta distintas personas que dijeron que iban a participar, pero bueno, estamos los que estamos. Entonces, la tercera pauta dice así: logros y fracasos del régimen de Mussolini. ¿Es posible reconocer los logros del régimen sin justificar sus malas acciones? ¿Ok? Logros y fracasos de Mussolini, lo repito. ¿Es posible reconocer los logros del régimen sin justificar sus malas acciones? Ok. Entonces, ¿quién quiere pasar primero a dar su intervención sobre esta tercera pauta? Vaya, están muy callados de repente, ¿no? Compañero Ricardo, compañero Tuca. Ah, no, el compañero de Tuca ya se fue, de hecho. Said, Víctor. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Porque de repente estás todo muy callado, ¿no? No sé si me escucha. Ah, sí se escucha, ok, perfecto. No, es que de repente todos los que estaban interviniendo, pues ya no están levantando la mano. Compañero Necro, compañero Víctor, compañero Stiles, compañero Ricardo, compañero Logi. Ahora sí ya me empezaron a llegar sus, sus intervenciones, sus manitas levantadas. Entonces, bueno, primero levantó el compañero Ricardo y ahorita le doy la palabra al compañero Logi Doki, bueno, Logi. También compañero Necro. A ver, compañero Ricardo, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Ok, bueno, realizando la respuesta a la pregunta de la tercera cláusula, pues donde menciona que es posible reconocer los logros del régimen sin justificarlo, pues justamente aquí la, la pregunta central aquí que quiero dar es que es posible reconocer los logros del régimen de Mussolini sin justificarlo, pues mi respuesta es no, porque, y no porque quiera ser simplista, ¿verdad? O radical, sino porque cualquier logro que se atribuye al fascismo fue en realidad propaganda
para sostener en sí una narrativa de una dictadura que terminó destruyendo Italia. Aquí justamente el primero que viene siendo el IRI. El IRI fue pues básicamente un salvataje bancario, no un logro social. Uno de los argumentos más comunes para decir que el fascismo tuvo logros es el IRI. El Instituto para la Reconstrucción Industrial dice que Mussolini salvó pues la economía italiana con este instituto, pero pues veamos los hechos. El IRI nació en 1933 en plena Gran Depresión. Su objetivo pues según su propia historia, pues era evitar lo que era el fracaso de los principales bancos y empresas italianas y con él, pues, el colapso de la economía italiana. Este no era un proyecto de bienestar social, era más bien como una estrategia de rescate, de emergencia para salvar a los banqueros y a los grandes industriales. Y pues, ¿qué pasó después? El IRI se mantuvo durante décadas porque pues, la democracia italiana lo reformó y lo convirtió en una herramienta de modernización en los años 50 y 60. Atribuirle pues, el éxito al fascismo es como pues, alabar a un pirata por no hundir su propio barco. El IRI fue reformado por la democracia, no fue creado por el fascismo como un logro como tal. Y bueno, segundo argumento y último, se dice que pues, Mussolini construyó autopistas, de no pantanos y modernizó Italia, pero pues ¿para qué? Y aquí pues las autopistas no eran pues para que el italiano de pie viajara, era para que desfiles militares, para mostrar la fuerza del régimen y para que Mussolini pudiera recorrer el país con sus camisas negras. Eran básicamente propaganda con asfalto, desde mi punto de vista. Los pantanos, los pantanos drenados, como los pontinos, no eran en sí para dar tierra a los campesinos, era pues para dar construcciones de ciudades nuevas que llevaban nombres fascistas, Litoria, Sabaudia, Pontinia. Eran un recordatorio constante de que el Estado lo controlaba todo, como lo que hizo el totalitarismo. No eran logros sociales, sino pues eran símbolos de poder. Aquí la batalla del grano tampoco fue un logro, fue una campaña de propaganda para hacer creer a los italianos de que el régimen que les daba de comer, pero pues en realidad eh, Italia seguía dependiendo de importaciones y la producción pues no llegó a ser autosuficiente como prometían establecido. Ya aquí pues vienen siendo pues mis dos argumentos presentados sobre la tercera pauta y bueno, ahí está. Ok, gracias ¿Puedo pasar? compañero. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, ahora creo que seguiría el compañero Luigi Bondoki, que fue el segundo en levantar la mano. Ahorita le damos la palabra a los demás, pero bueno, compañero Luigi, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Mira, los logros del fascismo de Benito Mussolini, déjame ver que aquí está. Pues la creación de empleos, la creación de empleos, la creación de empleos fue un logro de que más o menos con la población que tenía, también el más o menos igualar la industrialización del norte con el sur, ya que el sur era más, que tenía más era más agrícola que industrial, junto a la creación de infraestructura como puentes y esas cosas. También la paz con la Iglesia Católica, ya que antes de la reunificación italiana, perdón, había conflictos con la Iglesia durante y después de la reunificación italiana, que invadieron los estados papales, que era el Vaticano de ese entonces, que tenía varios territorios que era que era de Italia, que reclamaba Italia, en ese entonces Sardinia, Piemont, pero con la llegada de Benito Mussolini se dio una paz entre la Iglesia Católica y y el gobierno de Italia con el tratado a ver, ¿cuál era el nombre? Con el tratado de Letrán,
que hizo que el Papa tuviera su propio territorio que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. También hubo programas sociales que ayudan a mejorar el bienestar social generalmente. Eso es todo. Muchísimas gracias, compañero Logi. Ahora seguiría el compañero Necro, pero no tengo ni a dónde se metió. Literalmente desapareció de la faz de la Tierra. Aquí estábamos un segundo, iba a dar su intervención, pero pues bueno, se salió. Compañero Said, ¿te gustaría dar alguna intervención? ¿Me escuchas? Sí, sí. A ver, te voy a dar 3 segundos. Te digo, 3 minutos en 3, 2, 1. Bueno, sobre lo anteriormente hecho de la pauta número 3, pues obviamente, pues sí, hay varios logros, tanto conocidos como pocos conocidos. Obviamente, como la modernización de infraestructura, se construyeron pues las carreteras, los edificios públicos, amplió la red ferroviaria, parte de la infraestructura se modernizó durante ese periodo, estaba estancada por los problemas que tenían. Obviamente se dieron las zonas pantanosas como las marismas pontinas ya mencionadas. También la mayor capacidad del Estado. Obviamente el gobierno fortaleció la administración pública y se mejoró la capacidad para ejecutar grandes proyectos de la nación, nacionales. Promovió también la iniciativa para aumentar la natalidad, tanto las regiones juveniles y desarrollos de programas de asistencia social. Y aunque estaban estrechamente vinculadas al control ideológico, pues tenían su trabajo y su plan de lo que tenían planeado. Obviamente también los aspectos positivos menos conocidos, obviamente pues también fue el primer sistema de autopistas modernas, fue uno de los pocos países y los primeros en construir autopistas exclusivas para automóviles, aunque inicialmente en uso ilimitado por el bajo número de vehículos. Además de las famosas pontinas marismas, el régimen impulsó obras hidráulicas en otras zonas para controlar las inundaciones y aumentar la superficie cultivable, junto con la creación de las nuevas ciudades como Latina, antes de la Itoria, y Sabaudita, diseñadas con arquitectura racionalista. Y la arquitectura moderna se proveyó con el estilo monumental y racionalista que tenían en la propaganda y en otros dichos y conocidos. Se actualizó también los públicos, los edificios, tanto en la industria aeronáutica. Italia desarrolló aviones innovadores y realizó vuelos de larga distancia. Distancia dirigida por Italo Balbo, lo que dio prestigio internacional a su aviación en los años 30. Protección de monumentos, eso se financiaron excavaciones arqueológicos y la restitución de sitios de la antigua Roma para reformar la identidad nacional que proponía el régimen. La educación física, algo que no sé si el deporte escolar y la actividad física recibieron un buen impulso mediante organizaciones sociales y juveniles, aunque también servían para difundir la ideología y el movimiento oficial. Y fracasos o problemas poco conocidos fueron las cifras oficiales que eran muy manipuladas, datos económicos y de empleo, autarquía ineficiente que buscaba Italia que produjera casi todo internamente, aumentó costos y redujo la poca competitividad. Escasos de materias primas. Italia dependía del carbono, del petróleo y mineros extranjeros, y con los problemas que tuvo, pues, y cierres, le limitó su capacidad militar e industrial. Y obviamente sus colonias, pues, estarían costosas en los territorios de África. Más la corrupción interna, pues, sí dejaba a Italia en muy mal posición y fuerza frente a sus rivales y ya pues, lo que le dio el golpe final. Compañero Said, una disculpa, tiempo, acabó tu intervención. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora sí ya, creo que ya pasaron todos los que tenían que pasar en esta tercera pauta. No sé si alguien más quiera decir algo al respecto o, o se queda hasta aquí esta tercera pauta y ya pasamos a la cuarta.
Digo, me sorprendió el hecho de que estuviera aquí este Necro, este Antonio, que era de los que más habían propuesto el tema y de repente desapareció. También Abu desapareció. Pero bueno, pues voy a pasar a la tercera pauta, a la cuarta pauta, perdón. Y dice así, ¿puede separarse una ideología de los actos de su gobierno? ¿Debe juzgarse el fascismo únicamente por su teoría o principalmente por su aplicación histórica? ¿Puede separarse una ideología de los actos de su gobierno? Repito, ¿debe juzgarse el fascismo únicamente por su teoría o principalmente por su aplicación histórica? Ricardo, primera intervención. Si alguien más quiere decir su intervención, están aquí abiertos. ¿Ya puedo comenzar? Un segundito, ahora sí ya. Te doy 3 minutos en 3, 2, 1. Bueno, aquí justamente respecto a la pauta cuarta, puede separarse una ideología de los actos de su gobierno y pues justamente aquí voy a dar pues lo que viene siendo el primer argumento es de que pues primero dar como una introducción. Mm, Mussolini dijo que el fascismo era acción, que no eran palabras, eran hechos. Si su teoría era la acción, entonces sus actos eran su única doctrina. Y pues actos fueron lo que viene siendo la represión, la persecución, el exilio, la guerra y la destrucción. No se puede separar porque el fascismo nunca fue una filosofía de escritorio, fue un régimen de violencia en donde pues, se utilizaron ideas para justificar los crímenes. Y aquí, pues, el primer argumento, pues, justamente es de que el fascismo se definía a sí mismo como una acción. Eh, Aquí Mussolini lo dejó claro en múltiples ocasiones. El fascismo, como lo dije anteriormente, era acción, no era una filosofía para poder ser estudiada en universidades, era un movimiento que se legitimaban por lo que hacían, no por lo que decían. Si el fascismo se definía por la acción, entonces no podemos decir que la teoría era buena, pero la práctica fue mala, porque por la práctica aquí pues fue la teoría. El fascismo era sus actos y sus actos pues fueron pues, básicamente disolver los sindicatos, abolir los partidos, perseguir opositores, exiliar intelectuales, militar la sociedad entera y llevar a Italia a una guerra devastadora. No hay como en sí un buen fascismo que estudiar separado de sus crímenes y pues básicamente el fascismo pues, fue lo que hizo, ¿verdad? Sus crímenes, ¿no? Y aquí el segundo argumento es de Félix. De Félix habló sobre el revolucionismo verbal. Y justamente aquí, ¿qué significa esto? Que las palabras eran para la galería, para engañar pues, a las masas, para darle una fachada de modernidad y cambio al régimen. Pero en el fondo, el fascismo era como conservador, porque mantenía la monarquía, a la iglesia, a los industriales y al ejército tradicional. La teoría no guiaba al régimen, lo justificaba a posteriori. Las ideas no eran el motor, eran en sí el disfraz. No se puede separar porque la teoría pues nunca fue el principio rector, fue la excusa para poder ejecutar. Y justamente el tercer y último argumento es de que, pues veamos el ejemplo concreto. El fascismo prometía justicia social a través del corporativismo, decía que iba a resolver el conflicto entre patrones y obreros, pero en la práctica que hizo, pues básicamente disolvió todos los sindicatos, prohibió las huelgas y siempre falló a favor de los industriales. La teoría aquí prometía una cosa, la práctica hizo otra completamente distinta. Si la teoría no se cumple, pues ¿qué valor tiene? Pues ninguno. Entonces, pues justamente aquí la teoría fascista no era en sí un principio rector, era más bien como pues una mentira para poder legitimizarse en el poder. No se puede separar porque aquí pues la teoría no era sincera, pues más bien era un acto meramente propagandístico. Y justamente estos vienen siendo pues, mis 3 argumentos sobre la cuarta parte, no, sobre la cuota, no, sobre Sí, la la cuarta pauta. cuarta pauta. Ahí está. Bueno, Muchísimas gracias, compañero. Justamente, tiempo. Ahora sí, compañero Logi Bondoki, igual te concedo 3 minutos para tu intervención. Por cierto, gracias por tu intervención, compañero Ricardo. Y ahora, Logi Bondoki, te concedo la palabra. En 3, 2 y 1. Mira, la ideología del fascismo se debe separar de las acciones con el
con las acciones del gobierno, obviamente. Sí, el fascismo es la base y el gobierno toma esas bases, pero puede modificar unas cosas a su antojo, ya que el gobernante o el líder de la nación puede tomar decisiones que pueden ir en contra de la ideología o que pueda o, o que sean diferentes al fascismo, a la ideología original. Tomemos el liberalismo como un ejemplo. El liberalismo ay, el liberalismo es por el libre mercado, sí, pero con el tiempo se fue evolucionando al neoliberalismo o al capitalismo, ya que tomó las bases del liberalismo clásico, pero las modificó para, para, para el antojo o para el beneficio de unas personas, entre otras cosas. El liberalismo clásico se trataba sobre el libre mercado y que los precios no se deben regular por el Estado. El capitalismo es lo mismo, pero un poquito llevado de que más a lo grande, si se podría decir así. Entonces, la ideología, pues, es la base, la, es la teoría, pero las acciones del gobierno son las acciones, no la ideología en sí. Y eso es todo para mí. Muchísimas gracias, compañero Logi, por tu intervención. Nada más también les recalco un poco esto, que es que, que como tal lo que se busca aquí es que se argumente, ¿no? Sobre el tema, no tanto exponer, porque vi que, por ejemplo, muchos de ustedes han expuesto, que está muy bien, por ejemplo, el tema de los logros que se logró en el régimen de Mussolini, pero lo que también se busca es no solo que se exponga los logros, sino también que pues se exponga los argumentos en base a esos logros, ¿no? Pero bueno, una vez dicha esta intervención, creo que el compañero Blue, Axolotl y, y creo que Junior, no sé si quieran pasar, tan solo levanten la mano. Junior, Junior, es que pasa que todo lo que prometí ya lo di, justamente llegas tarde. Mira, te voy a decir la pauta en la que estamos participando. ¿Está bien, compañero? Dice así, ¿puede separarse una ideología de los actos de su gobierno? Y la pregunta central dice, ¿debe juzgarse el fascismo únicamente por su teoría o principalmente por su aplicación histórica? Ok, repito, pauta. ¿Puede separarse una ideología de los actos de su gobierno? ¿Debe juzgarse el fascismo únicamente por su teoría o principalmente por su aplicación histórica? Esto es lo que dice. Bueno, así que compañero Blue Axolotl, no sé si ya te di acceso cuando gusta subir. Bienvenido Junior también. Aquí estamos en el debate sobre el fascismo. Estamos en la cuarta pauta. Sí, pues ya puedes subir. Ya levantaste la mano, ya te acepté, ya solamente con que subas para decir tu intervención. Porque de momento no estás aquí arriba. También recuerden, todos los que no hayan estado en debate, recuerden que tienen 3 minutos por participación, ¿no? Bueno, en lo que se une Blue Axolotl, em, bueno, pues vamos a darle espacio a Junior. Junior, tienes 3 minutos en 3, 2, 1.
Sobres, va. Pues bueno, respecto a mi opinión, una persona no define una ideología. Lo que haya hecho el amigo del bigote o lo que haya hecho Mussolini no define la ideología o la corriente política que es, ¿no? Imagínense, es como, por ejemplo, Said, ¿no? Said fuera gobernante y como es nacionalista, pues comete actos atroces, ¿no? Pero, o sea, obviamente Said no va a definir la ideología que él lleva, ni mucho menos la ideología o el pensamiento de sus otros compañeros, ¿no? Yo siento que también encapsular a las personas que hayan seguido ese tipo de ideologías está mal, ¿no? O sea, es como generalizar, ¿no? ¿Esa fue toda la intervención? Sí, la verdad sí, jefe, no se me ocurre nada más. Ok, muchísimas gracias, compañero Junior. Eh, Estoy intentando, creo que el compañero Fernando no está pudiendo. Es que mira, compañero Fernando, ya tienes que levantar la mano y una vez que levanto la mano, no sé si alguien que esté en el chat también lo podría ayudar porque pues ustedes son los que han levantado la mano y hacen el proceso. Yo como estoy aquí arriba y soy el host, por así decirlo, pues no sabré cómo decirle. Pero según yo es, levanto la mano y te doy acceso, ya te doy acceso y simplemente tienes que presionar justamente lo que hice, aceptar. Hay un botón verde que dice aceptar y ya debería subir. No sé si te aparece por ahí el botón. A ver, compañero Mitsu, a ver, vuelve a levantar la mano y te vuelvo a aceptar la solicitud. Listo, ahora ya debería aparecer por ahí un botoncito que dice aceptar para que subas o subir otra vez. A ver, compañero Ricardo, ¿me haces un favor? ¿Puedes subir un segundito? ¿Podrías decirle en voz cómo se hace esto al compañero Fernando? Para De subir. cómo hablamos. Exactamente, cómo subir al escenario. Ok, bueno, te van a mandar, bueno, lo que va a hacer es presionar en el icono de la manita que levanta hacia arriba. Después ahí en la llamada vas a estar, pues A ver, te va a mostrar. ya, ¿Ya? Ok. Ah, ya. Muchísimas ok, gracias, compañero. Tienes gracias. 3 minutos en 3, 2, 1. Buenas noches. A opinión personal, pues para mí el fascismo no es una ideología correcta. ¿Por qué? A pesar que el fascismo busque el orden, la disciplina, el nacionalismo, un cierto extremismo, a mi punto de vista, pues no lo considero una ideología primera adecuada para nuestros tiempos. Luego, es una ideología de por sí llena de odio. No soy comunista, aclaro, pero siempre me he fijado en los derechos humanos y el fascismo y todas las personas fascistas nunca han respetado los derechos de las minorías y los derechos de sus propios ciudadanos. Hasta, no estoy hablando de propaganda judía o gringa, sino ejemplos reales que el fascismo ha hecho genuino daño a nuestra sociedad. Yo estoy en contra del fascismo, en contra de Mussolini y en contra de todas esas personas que son una bola de asesinos iguales a los judíos. Igualitos, son igualitos, solo que uno crea una ideología toda estúpida y los otros pues creen en poder controlar todo. No se puede controlar todo, desgraciadamente no se puede controlar todo. Para mí es una ideología estúpida. Hasta me da genuina risa estar debatiendo sobre esto. Pero bueno,
Yo, opinión personal, ya escribí mi opinión personal, qué opino al respecto al fascismo, porque no lo puedo decir aquí por respeto a mis compañeros que sí creen en estas y sí creen en separar en la historia la ideología sobre los personajes que han manejado sobre esta ideología, y me parece estúpido. Pero bueno, para una reflexión final, a menos en mi punto de vista, es que, a menos en mi división, en Chiapas, deseo evitar completamente ese tipo de ideologías. No deseo presentar ideologías comunistas, pero tampoco ideas fascistas o ultraderechistas. Soy nacionalista, pero no considero el fascismo una ideología adecuada para nuestro México. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Fernando. Gracias por tu intervención. Y bueno, mira, el compañero Mondragón quiere tener también una intervención. Yo creo que va a ser la última intervención de esta penúltima pauta y vamos a pasar a la última ya finalmente. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, así es. Tienes 3 minutos, compañero Mondragón. En 3, 2, 1. Bueno, primero, buenas noches a todos. Y hablando de este tema, eh, el fascismo como tal, desde que lo llevó a gobierno este Mussolini, no era como tal racista. Después se volvió racista y antisemita cuando los nazis austriacos este, mataron a un dictador que era fascista, y luego con el Anschluss pues ya los alemanes presionaron al gobierno austriaco y pues anexaron el territorio, y ahí Mussolini como vio que pues, vio como que Alemania venía fuerte. Entonces yo no sé si puede decirlo que tuvo cierto terror a que los alemanes pudieran irse contra ellos, o vio una oportunidad para poder cumplir su objetivo, que era creo que era restaurar el Imperio Romano o algo así. Pero lo que se vio en el fascismo es que, pues bueno, como dice el dicho, cría fama y échate a dormir. Este, Se vio mucho odio hacia las personas que no estaban de acuerdo, porque Mussolini tenía una frase que no recuerdo muy bien cómo era, pero era que todo en el Estado, nada fuera del Estado. Este, Casi como diciendo que el Estado era un todopoderoso y todos deberían de obedecer al Estado. Eh, Eso a mí, en mi punto de vista, es algo peligroso, porque tú podrás decir algo eh, en contra del Estado y podrían considerarte traidor. Este, pero, pues bueno, tuvo sus logros dentro de lo que cabe, entre ellos la recuperación económica, porque pues Alemania, Italia estaba casi al borde de la anarquía, y Mussolini, pues dentro de lo que cabe, rescató pues más o menos el país, pero luego al último ya sabemos lo que pasó. Este, Perdieron la guerra, Mussolini le murió fatal, lo, lo, ahí lo colgaron ahí para que todos lo vieran y de todo lo hicieron. Este, no creo que México se deba, o sea, que deba como que aspirar a esas cosas, aparte que somos un país lleno de mestizos y de otras ideologías. México es un país lo voy a decir así, muy izquierdoso desde su constitución, desde la revolución y luego la creación de la constitución y todo lo demás. No creo que eso se dé aquí en México, y no creo que debamos aspirar a un nacionalismo como el fascismo italiano. Debe ser un nacionalismo con matices mexicanos. Muchísimas gracias, compañero Mondragón. Excelente intervenciones las de todos. Agradezco mucho que se estén tomando su tiempo. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a la última pauta, también para dar una serie de anuncios especiales esta noche. Y bueno, les leo esta última pauta que dice así. El fascismo italiano debe desvincularse históricamente del nacionalsocialismo alemán.
o deben de trazarse como movimientos hermanos. Pregunta central. ¿El fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán fueron ideologías distintas con coincidencias o pertenecen a una misma familia política? Bueno, última gran pregunta de la noche, última gran pauta. Así que bueno, les vuelvo a leer la pauta. Dice así. ¿El fascismo italiano debe desvincularse históricamente del nacionalsocialismo o deben de tratarse como movimientos hermanos? ¿El fascismo italiano y el nacionalsocialismo obrero alemán fueron ideologías distintas con coincidencias o pertenecen a una misma familia política? Ok, compañero Ricardo, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Bueno, aquí justamente para mencionar sobre la respuesta de la quinta y última gran pauta, pues eh, debe desvincularse del nazismo. Y bueno, aquí al respecto con la pregunta es de que pues son movimientos hermanos, pero en cierta manera responden a contextos distintos. Y aquí, pues justamente aquí viene mi primer argumento. Aquí básicamente estas dos ideologías comparten el mismo ADN político. El fascismo y el nazismo comparten las mismas características estructurales, que viene siendo el partido único, el líder carismático, el nacionalismo extremo, la militarización, la propaganda de masas y el rechazo a la democracia. No son diferencias de esencia, son variaciones de un mismo modelo totalitario. Eh, y aquí como un segundo argumento es de que pues, el racismo de lo que viene siendo del fascismo llegó tarde, pero sí llegó. Es de que pues es cierto de que Mussolini no era racista al principio, pero en 1938 copió las leyes raciales de Hitler, es decir, que se influenció por Hitler. Entonces, ¿qué significa eso? Que el racismo no era al principio, fue una herramienta. Y cuando le convino aliarse con Hitler, pues la usó. Eso no lo separa, pues los hermana. Y entonces, pues básicamente aquí, como quise mencionar al principio, que mencioné en las primeras pautas, de que pues Mussolini no era un ideólogo como tal puro, era una persona pragmática que cambiaba su conveniencia, su ideología, conforme pues a las condiciones que se le presentaban. Y justamente aquí, como tercer argumento, pues fueron aliados militares. No solo compartieron métodos, también compartieron pues una alianza militar en la Segunda Guerra Mundial. Firmaron el Pacto de Acero, lucharon juntos contra los mismos enemigos y cayeron juntos en la misma derrota. Pues si no fueran hermanos, pues ¿por qué lucharían codo a codo? Y aquí también como cuarto argumento, pues es de que pues, hubo influencia mutua constante. Es decir, que pues, Hitler copió el saludo romano y los desfiles de Mussolini, y Mussolini copió el racismo de Hitler, pues básicamente se admiraban, se imitaban y al igual, pues se abrazaron en la guerra. Y pues eso es pues, lo que hacen los hermanos, ¿verdad? Como pues nosotros, ¿verdad? En la NAMETS, que estamos pues siempre hermanados, a pesar de tener ideologías distintas, pues tenemos un objetivo en común, muchachos. O sea, somos una organización, bueno, más bien una asociación en donde pues todos tenemos pues un principio en común, que es la defensa de la patria. Pero bueno, aquí tomando en cuenta también como quinto argumento, es de que pues ambos pues odiamos, pues ambos odiaban lo mismo. Tanto el fascismo como el nazismo surgieron como reacciones violentas contra la democracia, el comunismo y el liberalismo. Su identidad se construyó negativo contra el enemigo común, compartían el mismo odio y el mismo sueño de un Estado fuerte y totalitario. Justamente, o sea, también, o sea, eran hermanos. Y justamente como mencionaba, pues así también somos todos en Anamets, ¿verdad? Todos somos hermanitos porque tenemos, en cierta manera, un objetivo en común, ¿verdad? Defender la patria y sobre todo los intereses nacionales y también criticar a los enemigos extranjeros que intenten afectar por lo que viene siendo esta nación. Una disculpa, compañero Ricardo, gran intervención como siempre. Pero bueno, lamentablemente se pasó el tiempo de intervención, 3 minutos, entonces bueno, tiempo. Ahora vamos a pasar con la segunda intervención de el segundo que levantó la mano, que en este caso es Logi. Logi, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Mira, el fascismo y el nazismo son dos ideologías diferentes, sí, con similitudes, pero muy diferentes entre sí. Las diferencias principales son
son el, el racismo y la xenofobia del nazismo, y luego el de la raza pura, que también va con el primero que lo dije, luego el corporativismo que va, que en la Italia de Mussolini es muy diferente. Además, como extra, antes Mussolini estaba en contra del nazismo, ya que en 1900, ya que antes de que hubiera el putsch del 34 en Austria, en Dollfuss, y no me acuerdo del nombre, el líder del Austro en ese entonces, era muy cercano a Mussolini, ya que tenían el pacto de Roma, y eso los hacía más hermanos. Si queremos una ideología hermana del fascismo, sería el austrofascismo, ya que tienen las mismas bases y casi la misma estructura, aunque sean con características diferentes por la cultura, eso sí, pero, pero también el, el fascismo italiano era una ideología más, se podría decir más antigua, aunque no haya una diferencia tan grande de tiempo entre el fascismo y el fascismo alemán. Y, y eso para mí, eso es todo, que en conclusión, el nazismo y el fascismo de Italia son cosas muy diferentes y que se deben separar. Son similares, sí, pero son cosas muy diferentes. Ok, muchísimas gracias, compañero Logi, por tu intervención. Ahora vamos a pasar con la intervención del compañero Tuca, que fue el segundo en levantar la mano, y ya después el último pasamos con la intervención del compañero Said. Ahora sí, Tuca, tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Así yo nomás quería decir, así bien, cabrón, así bien, muy rápido, que, pues la neta, las leyes raciales que implementó tanto Alemania como Italia, en realidad no crees que aplicaban, por ejemplo, para el mexicano, no aplicaban para el negro, no aplicaban para el árabe, no aplicaban para el chino. Hay que fijarse bien a quién aplicaban. Y aplicaban a los jabones, las dos. Y los matrimonios que prohibían era de jabones, güey. O sea, prohibían los matrimonios de jabones con cristianos. O sea, así hay que decirlo, güey, porque así era la verdad. Y también no eran tan extremos como lo intentan vender los medios, porque no era de que no manches, tu bisabuelo era jabón y ya por eso te vamos a matar, no, güey. De hecho, era, si tenía al menos la mitad de su línea de sangre, que eran jabones, todavía los dejaban casarse y no tenía ningún problema. Era ya cuando de verdad era de los dos padres, y ahora sí, completamente la tribu Epstein, ahí sí ya les prohibían, casarse con cristianos. Y eso fue lo mismo en Italia. Nunca fue, por ejemplo, con los árabes o con los chinos o con lo que sea. Y la otra cosa es que si eran naciones hermanas porque pelearon juntas, argumento válido, ¿no? Como también podemos hablar del reino de Rumania, podemos hablar del reino de Hungría, podemos hablar del reino de Bulgaria, podemos hablar de la República de Finlandia, podemos hablar del reino de Irak, podemos hablar del reino de Irán y podemos hablar también, en su momento estuvieron bastante unidos el reino de Etiopía con la Alemania Nacional Socialista en una primera etapa. Entonces podemos decir que todos ellos en realidad eran hermanos de armas, peleando contra un mismo enemigo. Por ejemplo, los iraquíes y los iraníes defendiendo su soberanía en contra de los británicos. Si hablamos de que son hermanos por pelear en la misma guerra contra el mismo rival, entonces podemos hablar de que había algo con ese rival que les estaba oprimiendo realmente. De otra forma, no encuentro el motivo por el cual naciones tan diversas con culturas tan diferentes pudieran haberse puesto de acuerdo para apoyarse mutuamente en contra de los buenos, ¿no? Entre chingos de comillas. Bueno, muchísimas gracias, Tuca. ¿Eso fue todo, perdón?
Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu intervención, Tuca. Vamos a pasar con la última intervención que va a ser de parte del compañero Said. Said, tienes 3 minutos en 3, 2, Gracias, 1. gracias por la palabra. Bueno, obviamente, lo anterior dicho, pues sí, tanto el fascismo italiano apareció primero, que fue en 1919, aparte sirvió como inspiración para cientos y varios de movimientos europeos que se expandieron por todo el mundo y que aparte sirvió de inspiración a esos mismos movimientos para crear otros movimientos propios en sus países y estados y continentes. Obviamente el nacionalsocialismo pues tomó elementos organizativos del fascismo italiano, como el partido de masas, la propaganda y el carismático, que obviamente es muy reconocible en estos dos, y obviamente las milicias, pero con el tiempo, pues, especialmente después del 35 y el 36, la influencia también fue un sentido contrario, ya que el Tercer Reich pues adquirió mayor poder y pasó a influir sobre la Italia fascista, más aparte de que tienen diferencias filosóficas, ya que el fascismo italiano se apoyaba de la idea de que el individuo debía subordinarse al Estado, como una famosa expresión atribuida a Benito Mussolini, que era como todo dentro del Estado, como nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Más aparte de que el nacionalsocialismo, en cambio, sostenía que el Estado era un instrumento para preservar y expandir la supuesta subordinación de lo que sucedía en Alemania. Más aparte de que tenían, a pesar de que nacieron en el mismo tiempo, y obviamente son consideradas ideologías hermanas, obviamente, por ejemplo, tenían, como lo comentó Tuca anteriormente, obviamente lo de los jugos y lo de los británicos, obviamente. Obviamente, el nacionalismo y el fascismo italiano sí, obviamente sí son bastante diferentes, son diferentes partes y diferentes caminos, pero obviamente todos tenían un mismo propósito, que era la eliminación de los jugos. Ya eso sería todo lo que diría yo, ya para terminar esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y creo que eso realmente fue todas las pautas e intervenciones que tuvimos. No sé si alguien quisiera decir algo, una última cosa, o creo que ya podemos dar por... A ver, Ricardo, te voy a dar a ti la última intervención. Y yo creo que con eso ya finalizamos por el día de hoy, para que también se puedan ir a descansar. Y antes de que se vayan, espérenme 5 minutitos para darles un anuncio importante bueno, sobre la situación. Compañero, tienes 2 minutos y medio en 3, 2, 1. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer pues mucho por este espacio y estos debates que estamos formando, pues para poder así demostrar que la Asociación Nacionalista de México pues es también capaz de elaborar espacios en donde pues podemos debatir y compartir ideas. La verdad es un formato que me resulta muy interesante y pues valoro mucho. Y aquí justamente voy a dar una versión corta pues de todas las lecturas que pues he realizado sobre estas pautas. El fascismo no fue una ideología coherente, fue, pues como dijo De Feliz, pues un revolucionarismo verbal que ocultaba en sí un conservadurismo de fondo. No tiene logros rescatables, pues básicamente pues el IRI fue un rescate bancario, las autopistas pues fueron propaganda y los costos humanos lo anulan todo. No se puede separar teoría y práctica porque pues el fascismo se definió como acción y es hermano del nazismo, comparten partido único, líder, nacionalismo, militarización y pues la alianza en la guerra. El fascismo fue una dictadura oportunista que utilizó ideas como disfraz y llevó a Italia pues a la ruina. La historia pues básicamente nos exige rigor, no consignas. Y justamente pues esa fue mi observación. Sinceramente muchas gracias y pues que tengan una linda noche todos, de todo corazón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, por sus argumentos, por su tiempo, que yo sé que lo más valioso aquí es el tiempo. Evidentemente me hubiera gustado más que más gente se uniera, más gente para poder debatir, ¿no? Gente de diferentes tipos de puntos de vista. Sin embargo, creo que, bueno, al final pudimos tener una plática amena y con
intervenciones, ¿no? De parte de las dos, de los dos puntos de vista. Bueno, como última observación del día, no observación, más bien, como último anuncio, era lo que quería decir. Em, Les dije que iba a dar un anuncio importante y es sobre el nuevo reglamento. El nuevo reglamento ya fue aceptado por el presidente, entonces va a entrar en rigor en estos, seguramente entra en rigor mañana a las 12. Voy a darlo en el grupo también, pero bueno, ya que están aquí, quiero darles la previa, ¿no? Aquí voy a compartir pantalla. Se mantienen bastante de las cosas que ya teníamos antes, el tema del respeto, la convivencia, las ideas extremas, los radicalismos, etcétera. Parte mucho del reglamento que ya teníamos aquí en Discord, solamente que hay varias cosas que se agregaron, entre ellas el tema de la cláusula número 11, que es la lealtad institucional. Los miembros deberán actuar de buena fe respecto a la asociación. Queda prohibida la participación activa en grupos, organizaciones o estructuras creadas con el propósito de perjudicar, sabotear, dividir o sustituir a la asociación. La participación comprobada en grupos disidentes que busquen afectar directamente a la organización podrá llevar en la revocación inmediata y el ban absoluto. Esto quiere decir que estos son los grupos permitidos. Si estás en estos grupos no hay problema, que sea el MNI, el PAMEX y el Frente Senderista. Si alguno de los miembros está en un grupo que no son estos tres, entran en grupos disidentes y ya es falta grave, lo suficiente como para ser expulsados y baneados de la Asociación Nacionalista de México. Les aviso que hay ciertas excepciones, ciertos personajes ciertos compañeros que tienen un permiso especial de parte de los moderadores para estar en estos grupos, pero bueno, si no tienen este tipo de permisos especiales, es una falta que amerita baneo. ¿Qué otra cosa? Ay, perdón. Voy a volver. Aquí está. ¿Qué otra cosa se añadió? El tema de la cláusula número 12, la contribución y la participación activa. Dice así, la asociación se sustenta en el compromiso y la participación activa de sus miembros, con el fin de garantizar la colaboración de todos los integrantes. Cada miembro deberá realizar al menos una contribución mensual a la asociación. Dicha contribución podrá cumplirse mediante cualquiera de las siguientes modalidades. 1. La aportación económica mensual de 50 pesos. O participación comprobable en una actividad, proyecto, campaña, evento o tarea de apoyo reconocida por la asociación durante el mes correspondiente. Cada división podrá establecer mecanismos internos para registrar y verificar las contribuciones realizadas por sus miembros. Los recursos económicos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos, actividades y necesidades de la asociación. Cada división podrá, ya sea, administrar sus recursos mediante un tesorero designado o remitir sus recursos a la tesorería central de la asociación. Toda administración financiera deberá realizarse con transparencia y rendición de cuentas. Los miembros que sin causa justificada no realizan ninguna de las siguientes modalidades durante el periodo correspondiente podrán ser considerados inactivos y por lo tanto, es una falta grave, serán expulsados. La reincidencia en la falta de contribución podrá derivar en la suspensión de la permanencia o en la pérdida de condición de miembro activo conforme a los procedimientos activos de la asociación. ¿Esto qué significa, muchachos? Que a partir del mes de julio, todos los miembros van a tener que apoyar algo. Ya no vamos a permitir miembros inactivos. Van a tener que apoyar ya sea de manera económica con 50 pesos mensuales o de manera activa, es decir, apoyándonos en alguna actividad que ustedes gusten, algún evento, alguna pega de propaganda o también en alguna actividad a favor de su municipio, ¿no? Tampoco queremos que sea a fuerza una actividad a favor de la NAMEX, puede ser una actividad que beneficie a su localidad. Pero ya no vamos a permitir miembros que no hagan nada, por así decirlo. A partir de ahora, cualquier miembro que en un mes, en un lapso de 30 días, no realice cualquiera de estas dos cuotas, será expulsado. Bueno, lo de las multicuentas ya estaba. La protección de datos creo que ya estaba, ¿no? Que no se pueden divulgar información. Tema de las redes sociales, esto es importante. La representación digital de la asociación contribuye a una extensión de su imagen institucional y deberá administrarse con responsabilidad. Toda cuenta, página, canal, grupo o perfil que utilice el nombre, siglas, emblemas, símbolos o identidad visual de la asociación deberá contar con autorización previa del equipo de moderación o de la autoridad competente. Las cuentas oficiales aprobadas serán registradas e incorporadas a los medios oficiales de difusión y directorios de la asociación. Ninguna persona podrá crear o administrar espacios que aparenten representar oficialmente a la asociación sin la debida autorización.
En caso de detectarse una cuenta no autorizada utilizando el nombre, símbolos o identidad de la asociación, este podrá ser reportada ante la plataforma correspondiente. Se iniciará una investigación interna para determinar responsabilidades. Básicamente se lo resumo para no meter tanto papeleo, es para crear cuentas oficiales de Anamex, para usar cualquier cosa con el nombre, logo, colores de la Anamex, se va a tener que remitir con nosotros primero para autorizarla, y una vez que ya se autorice, ustedes van a poder hacer uso siempre y cuando dentro de sus posts en redes sociales no se vaya en contra de los principios fundamentales de la asociación y se rompan las reglas, ¿ok? No significa que tengan que mandarnos con cada post que quieran hacer, cada publicación a nosotros personalmente, pero si nosotros detectamos que alguna de sus publicaciones rompen o van en contra de los estatutos fundamentales de la asociación, pues será considerada una falta grave. La cuenta en sí sería reportada y a la vez sería removida de las cuentas oficiales, de nuestro directorio de cuentas oficiales, y el miembro pues sería ya sea baneado o amonestado, depende de la falta cometida, ¿no? La cláusula número 16 es la participación de menores de edad. Dice, la asociación permite que los menores de edad dentro de sus espacios y actividades, reconociendo la importancia y fomentar la formación cívica y comunitaria de las nuevas generaciones. Para participar en actividades presenciales, reuniones físicas, congresos, eventos o cualquier actividad realizada fuera de medios digitales, los menores de edad deberán contar con autorización expresa de sus padres o tutores legales. Alternativamente, podrán asistir acompañados por algunos de sus padres, tutores o responsables legales. La asociación podrá solicitar documentación o mecanismos de verificación cuando lo considere necesario para garantizar la seguridad de sus participantes. Con el fin de proteger a los menores y garantizar un entorno adecuado para su participación, la asociación podrá establecer espacios de comunicación, básicamente, en resumen, que para los menores de edad van a tener chats específicos, van a tener que solicitar a sus tutores cada vez que quieran hacer una actividad o pedir un evento, y que bueno, que los menores de edad no podrán ocupar los siguientes cargos, que sería moderador, jefe de división y jefe municipal, ¿no? Cualquier otro cargo ejecutivo o dirección que determine, o sea, cualquier otro cargo que la dirección determine, ¿no? La limitación anterior no impedirá que los menores participen en actividades, proyectos, grupos de trabajo, consultas, procesos formativos, etcétera. Es decir, no estamos limitando su participación, simplemente la estamos regulando. Y bueno, básicamente eso es todo. Aquí ya tenemos la legislación que se hizo en el primer congreso de Anamex, que fue la que ya tuvimos, ya saben, la prohibición de la propaganda nacional socialista y movimientos neonazis. Esta prohibición incluye todos estos medios y más, pero básicamente para hacer una ejemplificación, ya saben que a partir de ese congreso cualquier tipo de expresión explícita, gráfica al nacionalsocialismo está prohibida. Y bueno, estos son los estatutos para que los lean también, ¿no? De cómo funcionan el sistema de sanciones, el derecho de revisión, las disposiciones finales, etcétera. Entonces, eso es básicamente todo lo que tienen que saber sobre el nuevo reglamento que entrará en vigor a partir de mañana a las 24:00 horas. Y sin nada más que decirles, pues ya son las 11, los dejo para que descansen y bueno, pues que tengan una excelente noche, compañeros. Mitsu.